noches. Yo soy el doctor Víctor Viaña, yo soy cirujano de segmento anterior, de córnea y cirugía refractiva. Yo vengo en reemplazo del doctor Fermín Silva, que lamentablemente esta noche no pudo estar con nosotros. Y vamos a hablar de lo que es el manejo de la catarata blanda. Este es un tema bastante interesante. En cuestiones de aprendizaje, generalmente cuando nosotros estamos comenzando, estas son de las cataratas que nosotros nos tocamos, igual que las cataratas que son muy duras, por temas de técnica. Lo que nosotros hacemos al comienzo, cuando estamos pues haciendo nuestra residencia, cuando estamos haciendo nuestro fellow, nosotros comenzamos con lo básico, comenzamos a conocer nuestro aparato, comenzamos a conocer nuestros instrumentos, y en este caso pues comenzamos con cataratas que son pues un grado 2, que son cataratas en las que nosotros podemos practicar nuestras técnicas básicas, que son el divide y conquista o los Phaco-Chop ya más avanzados. Pero en el tema de la catarata blanda, nosotros tenemos el inconveniente de que nosotros pues no hay una técnica específica para este tipo de casos, porque son problemas técnicos que nosotros no podemos o no tenemos la capacidad de poder fragmentar este núcleo con tanta facilidad. Entonces eso nos despierta o nos presenta varios problemas. Lo primero es de que la mayoría de pacientes que realmente tienen un núcleo blando son pacientes o jóvenes, o vamos a decir en pacientes jóvenes menores de 50 años, o son esos pacientes de 50 años a los cuales ya le podemos comenzar a ofrecer la posibilidad de hacerles cataratas o cirugías phaco-refractivas. Entonces son pacientes que generalmente tienen expectativas altas, que tienen expectativas de que queden muy bien las cirugías, y sobre todo pues que quien tiene la necesidad de que sea una cirugía sin complicaciones para que el resultado visual final sea excelente. Y segundo, como les decía, ¿no? El problema del manejo de las cataratas blandas es que generalmente son cataratas que no tienen una técnica estándar o que sean fáciles de hacer al inicio, porque uno pues trata de hacer su surquito, trata de fragmentar esa catarata y después ya comienza a hacer la facomultiplicación de los fragmentos. Entonces, esto es lo que despierta pues el problema principal en este tipo de núcleos. Entonces, ¿cuál es el problema principal con estas cataratas? El problema principal es de que nosotros tenemos dificultades para poder hacer lo que es la rotación o el cleavage de lo que es la corteza núcleo. O sea, tenemos de que estas cataratas generalmente tienen una unión corteza-núcleo más fuerte que las cataratas de mayor grado de madurez, lo que hace que el núcleo sea pues mucho más difícil de rotar, mucho más difícil de fragmentar y mucho más difícil de movilizar. Entonces, como les decía, ¿no? Esto, lo que nosotros queremos hacer cuando estamos iniciando pues, la curva de aprendizaje es hacer nuestras técnicas básicas, comenzar con un divide y conquista para nosotros poder conocer lo que es hacer un surco y posteriormente poder hacer lo que es la fragmentación de este núcleo y poder comerlo cuadrante por cuadrante, o ya después posteriormente pues tratar de no utilizar el poder del Phaco, sino ya entrar de frente con lo que es un Phaco-Chop, tanto el horizontal como el vertical, para tratar de ahorrar energía. Pero en estos núcleos pues se hace bastante difícil hacer un núcleo o profundizarlo de manera adecuada, porque generalmente cuando ya queremos profundizar ya estamos pues, cuando no tenemos tanta experiencia podemos profundizar de más si no tenemos la idea de la profundidad de la catarata, y podemos pues hacer un RCP y después viene la primera clase que quedó muy acorde con el tipo de complicaciones que se pueden manejar. Lo segundo, pues, de que, como les explicaba, ¿no? La mayoría de estos pacientes son jóvenes, son pacientes que o pueden venir para lo que son cirugías phaco-refractivas y ya vendría lo que sería, pues, una adecuada extracción de la catarata para poder hacer o el implante de un lente de alta tecnología, como puede ser un lente premium o un lente multifocal. Y, pues, como les digo, ¿no? Para nosotros, para ustedes que están comenzando, esto puede ser pues un gran reto al inicio meterse a hacer una catarata blanda. Entonces, lo que la mayoría de personas cuando comienzan a entrar a lo que es una catarata blanda y quiere hacer pues lo que es la técnica del divide y conquista, por ejemplo, lo que hacen básicamente es hacer su surco, pero como las cataratas a veces no tenemos el manejo pues de los parámetros, utilizamos demasiado poder torsional o utilizamos demasiado vacío, lo único que estamos haciendo es crear lo que es un bowl central que nos hace
después difícil por dónde agarrar la catarata para poder fragmentarla o para poder traerla. Entonces eso lo que nos hace básicamente es crearnos una placa posterior que es difícil de traer por lo mismo de que nosotros con el mismo vacío, con el mismo poder de FACO podemos atravesar esa placa y podemos crear un RCP. Lo bueno es que actualmente la mayoría de los equipos modernos, tanto el Infinity como el Centurion, tienen parámetros ya establecidos de lo que vendría a ser el epinúcleo. En el epinúcleo lo que nosotros hacemos es ya aspirar básicamente lo que es una porción mucho más blanda de la catarata. Entonces estos parámetros generalmente apoyan más lo que es el vacío más que el poder torsional. Entonces para un cirujano que esté iniciando, comenzar con estos parámetros de epinúcleo podría ser una buena idea, porque nosotros estamos manejando no tanto un poder en sí para comernos la catarata, sino una aspiración para traerla y poder manejarla básicamente en lo que es el segmento anterior, porque la mayoría de técnicas que se utilizan para aspiración o para eliminación de catarata blanca, tratamos de luxar la catarata hacia lo que es el segmento anterior y poder trabajar ahí, porque no estamos trabajando con poder de ultrasonido, entonces el endotelio pues no nos da ese temor que tenemos la mayoría de veces cuando trabajamos fragmentos muy cerca de la córnea de dañar el endotelio, sino que ya tenemos un parámetro de seguridad de que solamente vamos a utilizar lo que es la aspiración y podemos trabajar con mayor tranquilidad. Entonces, en este caso, lo que primero tenemos que hacer y lo primero que tenemos que dominar es lo que es la hidrodisección y lo que vendría a ser posteriormente la hidrodelaminación. Porque con una buena técnica de hidrodisección y una buena técnica de hidrodelaminación, nosotros podemos separar de buena manera o prolapsar este núcleo hasta lo que es el segmento anterior y podemos tener pues una zona de trabajo más confiable. O en el segundo caso, en lo que es el caso de la hidrodelaminación, eso es lo que vendría a ser básicamente la técnica de la hidrodisección, en el cual nosotros nos metemos por debajo del plano de la rexis que hemos creado, levantamos sutilmente la rexis por donde estamos ingresando para crear como una tienda de campaña y facilitar el trayecto del líquido de la solución salina que estamos inyectando, y lo que vamos a ver pues es este signo que es el signo de la ola, que es el signo que nos demuestra que realmente estamos haciendo una buena hidrodisección. Y posteriormente lo que vendría bien también es hacer una técnica de hidrodelaminación, porque en este caso lo que estamos haciendo con la técnica de hidrodelaminación es que estamos separando el endonúcleo, el núcleo que es en teoría la porción más dura de la catarata, de lo que vendría a ser el epinúcleo, que es la parte más blanda de la catarata. Entonces muchas veces en muchas literaturas se recomienda de que se hagan hidrodelaminaciones repetitivas para poder delimitar o separar pues, lo que vendrían a ser las capas del cristalino en capas cada vez más pequeñas para poder tener mayor facilidad en el momento de la aspiración. David Allen es un cirujano bastante reconocido en Estados Unidos y él siempre, o al menos en un papel, en un trabajo que él informa, que para todos sus pacientes con catarata blanca él siempre hace lo que es una buena hidrodelaminación, una buena hidrodisección, y básicamente lo que se dedica es a aspirar el catarata en lo que vendría a ser el segmento anterior. Lo que muchas veces pasa cuando tenemos los núcleos muy blandos y no sabemos qué hacer con ellos, es que lo que nosotros comenzamos a hacer es tratamos de manipular el núcleo, lo tratamos de mover, tratamos de aspirarlo, y lo único que estamos haciendo es dividir y crear pues como si fuera un detritus encima de todo nuestro campo de visión, y eso pues primero que nos dificulta técnicamente porque no estamos viendo lo que estamos haciendo, y segundo pues que nos favorece o nos pone en mayor predisposición de poder cometer algún error y poder cometer una ruptura de cápsula posterior, y ahí viene el problema. Entonces en la mayoría de técnicas, como les estaba explicando, muchas veces lo que hacen simplemente es hacer una buena hidrodisección, y ya muchas veces, no sé si les ha pasado, siempre cuando hacen una buena hidrodisección con una buena rexis del núcleo, prolapsa solito. Entonces, en ese caso, cuando ya tenemos un núcleo que está doblado en vertical, que se podría hacer una técnica del flip vertical, que quiere básicamente decir de que ya como el núcleo está pues posicionado en vertical, lo único que se puede hacer es entrar con una espátula, que podría ser por ejemplo una espátula de Drissel, y entrar con la punta de FACO y sin ejercer ningún tipo de fuerza, simplemente mecánicamente tratar de aplastar el núcleo y aspirarlo. O
En otro de los casos, lo que vendría a ser el flip completo, que nosotros lo único que hacemos con esa catarata que ya está en vertical es empujarla con el diésel y flipearla totalmente, y estamos con la parte posterior de la catarata que es la parte más blanda, y ahí podemos comenzar simplemente a hacer, por ejemplo, lo que es una técnica en carrusel, que básicamente lo que hacemos es utilizar nuestro segundo instrumento, que podría ser tienen que ser instrumentos romos, como puede ser el Driesel, por ejemplo, que es el instrumento que yo utilizo siempre en elección en mi cirugía de catarata. Utilizarlo y ponerlo como un centro de fijación, como si fuera un eje. Entonces lo que hacemos es ponerlo en el centro de la catarata, y lo único que hacemos con la punta de papo con aspiración es hacer movimientos rotatorios, aspiratorios, y lo que estamos haciendo es pues esa técnica que se llama la técnica de carrusel, que puede ser tanto supracapsular, cuando prolapsamos el núcleo hacia la parte anterior de la cámara anterior, o bueno, ya cuando tengamos un poquito más de experiencia hacer el carrusel ya endocapsular, pero siempre jugándose la posibilidad pues de que se pueda producir algún tipo de complicación si es que no se está muy entrenado. Corre el video, por favor. Entonces, en este caso, como toda catarata, lo primero, una buena hidrodisección, una buena hidrodelaminación, y entonces en este caso lo que se va a demostrar es lo que se llama el papo flip, que es una de las técnicas que se realiza pues cuando tenemos una catarata blanda. En este caso, ya al momento de hacer la hidrodelaminación, el doctor pues ya tiene la catarata en vertical. Lo que va a proceder a hacer es entrar con su punta y con su objeto, en este caso pues está utilizando pues un objeto Driesel también. Entonces lo que va a entrar es básicamente a tratar de lograr limpiar la catarata o voltearla. Como ahí se puede ver que ya la flipió, y ya comienza simplemente a hacer una técnica, como se podría decir también en carrusel, para aspirar la catarata. Y sobre todo que hay que ir muy despacio, ¿no? En este tipo de catarata muchas veces pues uno por confianza pues trata de ir a 100, y esos son los momentos en los que uno se puede complicar, ¿no? Y especialmente si están comenzando, siempre tratar de ir despacio, ¿no? Entonces limpió la catarata y voilà, terminó perfectamente bien la cirugía. Bueno, como les explicaba, ¿no? El problema de que si vamos a trabajar en cámara anterior, no tengan miedo de trabajar en cámara anterior con estas cataratas, porque generalmente utilizamos muy poca energía, y con un buen viscoelástico podemos simplemente trabajar en cámara anterior, aspirar la catarata encima, y nos vamos a evitar pues la posibilidad de complicarnos pues trabajando endosacularmente. Otra de las técnicas pues me parece interesante, y de que humanos, si es que pueden intentarlo, inténtenlo, porque es una técnica que facilita mucho la vida, muy bien. Lo que es utilizar un pre-chopper, como es el caso del chopper de Akahoshi, muy bien. Esto para la técnica que vendría a ser el karate chop, que aplica pues con el Akahoshi. Lo que hace básicamente, como tiene un lado que es más redondeado y un lado que es más plano, lo que nosotros podemos hacer es básicamente entrar con el Akahoshi, buen viscoelástico encima, clavar lo que vendría a ser la parte redonda en lo que vendría a ser el centro del núcleo, y abrir pues el instrumento. Esto hace de que la catarata se abra pues como si fuera bastante seguro y bastante efectivo. Y esta es una técnica justamente que es por el mismo doctor Akahoshi, demostrando pues su pre-chopper. Entra con la parte plana, lo empala un poco y divide. Y se ve súper sencillo. Y ya tenemos la catarata partida en dos. Lo que hace es rotar la catarata, y con la parte redondeada se encarga de hacer lo que ya vendría a ser el segundo corte. Y listo. Bastante simple, ¿no? Entonces, igual como dijo el doctor Cañote, nosotros no podemos decir, o podemos decirle a ustedes, utilicen tales parámetros para entrar hacia la catarata, porque eso es cuestión de experiencia, es cuestión de que ustedes vayan experimentando conforme vayan haciendo sus cataratas y vayan avanzando en grado de adiestramiento.
pero más que todo podrían utilizar unos parámetros entre 150 a 400 de vacío, dependiendo del grado de instrucción o el grado de comodidad que tengan ustedes. La tasa de aspiración la pueden hacer de 30 cc por minuto. Yo, por ejemplo, no aplico energía, yo no utilizo energía en esta catarata blanda, yo pongo torsional cero y me dedico a trabajar solamente con aspiración. Y en el caso del epinúcleo, pues se puede utilizar un masivo máximo de 100 milímetros de mercurio y un rango de aspiración de 25 cc por minuto, que es lo que viene pues en el Infinity, por ejemplo, que podrían ser parámetros que podrían comenzar a utilizar al momento de utilizar o de operar una catarata blanda. Otra de las técnicas esto es lo que les estaba comentando del carrusel. Siempre importante la hidrodelaminación. En este caso ya, la hidrodisección, perdón. En este caso ya tiene la catarata, la flipió hacia cámara anterior y ya lo único que viene a hacer es utilizar el segundo instrumento como si fuera un eje y comenzar a hacer una rotación con aspiración en el ecuador de la catarata y comenzar a rotarla hasta que desaparezca. Es una buena técnica para comenzar, es bastante segura. Y ahí ven que simplemente lo que hace es rotar la catarata y aspirarla. Y simplemente ya la catarata viene solita. Por la calidad del video no está bueno. Hubiera querido poder conseguir mejores videos, pero también fue como algo también de emergencia. Se tuvo que armar de un momento a otro, pero espero que se entienda lo básico, ¿no? En este caso, ¿no? De las técnicas. Y sobre todo, vean, esos son cirujanos que son experimentados, pero que están trabajando lento. Entonces no hay que apresurarse, hay que trabajar lento. Esta es una catarata del doctor Silva. En este caso, él trató de demostrar lo que es una técnica que se llama el snail and flip, que básicamente es crear un tazón intencional, no como que por casualidad estaba haciendo un divide con quiste y se me creó un tazón, pero en este caso es crear un tazón intencionalmente central para posteriormente comenzar a rotar vamos con la aspiración. Cogemos del borde distal a nuestra incisión principal y aspiramos. Entonces, generalmente cuando hacemos esa maniobra, ese fragmento de la catarata se va a venir. Entonces, lo que hacemos simplemente es, comenzamos a hacer esa maniobra, aspiramos, rotamos la catarata, aspiramos, rotamos la catarata, aspiramos, rotamos la catarata y así terminamos de hacer los 360 grados. El único inconveniente con esta técnica, primero, bueno, como ven los valores de CDE, a veces por crear ese tazoncito central pueden ser elevados. Y segundo, de que no va a quedar una placa posterior. Entonces esto puede ser difícil al inicio, ¿muy bien? Pero simplemente con el segundo instrumento lo que podemos hacer es levantar esa placa posterior y terminar de ponerle el instrumento anterior. Y por último, actualmente tenemos la facilidad de tener lo que es el femtosegundo. Yo le tenía mucha aversión al femtosegundo, mucha aversión. Yo pensé que no servía, pero en realidad facilita la vida. Lo que hace básicamente, vamos a ver, de que te la puede fragmentar, o mejor dicho, te puede crear surcos entre 4, 6 y 8 surcos para que tú, según la técnica de elección que tú quieras, la puedas hacer, y el núcleo se ablanda bastante. Básicamente tú puedes hacer inclusive Paco cero, o sea, utilizar CDE cero con la técnica del femtosegundo. Ese es un avance muy importante. Que en realidad, o sea, como les digo, yo pensé que no funcionaba, yo era muy escéptico porque en el lugar donde yo hice el fellow odiaban el femtosegundo. Entonces a uno como que a veces lo delimitan, pero en realidad uno tiene que entrar a experimentar pues lo que puede tener a la mano y en realidad esto ayuda mucho al momento de poder aspirar a una catarata, como puede ser una catarata blanda, una catarata intermedia. Catarata dura por ahí todavía no tanto, pero digamos de que es un avance bastante importante que hay que tener en cuenta.
¿Alguna pregunta? Dime. No, básicamente lo que tú puedes hacer con el carrusel es de que si tú aspiras o no te das cuenta, porque siempre tenemos que tener en cuenta el factor surge. Entonces, si tú no tienes mucha técnica, el problema es de que tú estás haciendo tu carrusel, entonces estás haciendo oclusión parcial de la punta, oclusión total de la punta para poder generar un buen vacío. ¿Bien? Entonces, si es que tú inadvertidamente no te das cuenta de que ya estás terminando, lo que puede hacer es ocasionar un surge que suba la posterior, que rompa la posterior. O pues, mordidas del iris, que también son frecuentes si es que no estás trabajando muy arriba, porque si no te estás fijando muy bien en tu plano, también puedes llevarte el iris por ahí, también lo puedes meter. Pero eso sería básicamente lo difícil de esa técnica. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.